Buenas noches. Culminado el proceso primarista, ya los principales partidos políticos tienen sus candidatos rumbo a las elecciones. Ahora resta analizar qué pasará con el estatus dentro del Partido Popular Democrático luego de las dos decisiones del Tribunal Federal que determina que Puerto Rico es una colonia. De esto dialogamos hoy en Directo al Punto. Buenas noches y bienvenidos a una edición más de Directo al Punto. Hoy nos acompaña el licenciado Alfonso Orona y el economista del Partido Popular, Heriberto Martínez. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Mariel. Gracias por tenernos aquí. Bueno, hoy vamos directo al punto. Pasaron ya las primarias, van una semana, ¿verdad?, de haber ocurrido ya el proceso primarista. Quisiera la opinión de los dos, ¿verdad?, evaluación, participación, voto electrónico. ¿Qué le pareció en términos generales? Bueno, yo creo que por lo menos en la primaria del PNP, pues yo quiero decir que estoy muy contento con el resultado. Yo creo que aquí triunfó la democracia y triunfó el Partido Nuevo Progresista y es una oportunidad. Yo creo que las primarias sirven a ambos partidos políticos para ver en qué áreas de movilización de cara a las elecciones, qué pueden mejorar de cara a las elecciones. O sea que yo creo que en eso pues yo estoy muy contento. Yo creo que la participación sí fue menor de la que se esperaba, pero también tenemos que contar, y yo siempre he abogado por factorizar cuánta gente se ha ido de Puerto Rico. O sea, nosotros también no podemos pretender que la participación sea la misma que fueron en las elecciones del 2008, en la primaria del 2008 o en las elecciones del 2003. Pero también hubo gente que se tuvo que ir de las filas y no pudo votar. Sí, no, la realidad es que hubo unos problemas con el escrutinio electrónico, pero yo creo que esos problemas y las filas iban más diseñados a que había una máquina solamente por cada colegio de votación, y la realidad es que había mucha desinformación en cuanto al proceso del escrutinio. La Comisión Estatal de Elecciones, pues ya sea por falta de fondos, pero la realidad es que no hubo una campaña de orientación efectiva en cuanto al escrutinio, y muchas personas llegaban al colegio de votación y por primera vez se tomaban al frente con la papeleta, y era la primera vez que sabían y preguntaban cuál es el proceso. Yo creo que eso atrasó, pero la realidad es que, por lo menos en el caso del PNP, yo creo que la participación fue muy buena. Nosotros esperábamos una participación de cerca de 550,000 personas y se acercó más a las 500,000, pero la realidad es que tenemos que tener hay que establecer la realidad que aquí hay menos gente de la que había hace 4 años y hace 8 años. No podemos esperar el mismo nivel de participación. Martínez, la participación del Partido Popular, ¿ustedes pensaban que tal vez iba a ser más por tener dos candidaturas, ¿verdad?, importantes como la de comisionado residente? Se pensó en un momento dado, casi siempre el número que se estimaba, ¿no? Públicamente se decía eran 200,000 votantes, fueron cerca de 160, 165,000, fue menor a lo proyectado. Yo levanto bandera, ¿no? Yo sí traigo la preocupación, concuerdo con el licenciado, ¿no?, con Alfonso, en que la merma poblacional está teniendo impacto directo sobre las bases de los partidos y su capacidad de movilización, pero hay otras variables cualitativas que para mí fueron evidentes, y lo veía tanto en los colegios del Partido Popular como en el Partido Nuevo Progresista, que era la edad de los votantes. Estamos viendo que a medida que buscábamos un segmento de edad menor, 60 en adelante, 50-60, 40-50, vamos a ver que la participación iba disminuyendo. O sea, las veces que yo estuve en colegios electorales, cuando fue a votar mi esposa, cuando voté yo, cuando votaron mis padres, yo no veía jóvenes en el proceso de tomar decisiones. Ya dentro de los colegios, no sé cómo fue dentro de los colegios del PNP, pero en los del Partido Popular, al no haber mucha movilización, el proceso de votación fue acelerado, fue bastante rápido. Yo estuve 3-4 minutos probablemente dentro del espacio, ¿no?, para mirar qué era lo que estaba ocurriendo y cuáles eran las dinámicas, pero el proceso de votación fue sumamente sencillo, no hubo inconvenientes con la máquina. Yo siempre voto después del mediodía para siempre hablar, poder tener un insumo de qué ha pasado durante la mañana, así que me parece que fue una jornada tranquila, pero de nuevo quiero levantar bandera en que en un país que lleva casi 10 años perdiendo 60,000 personas, en la que estamos estimando 5,000 personas mensuales, de las cuales probablemente 3 de cada 5 están en edad para votar, se sigan yendo, puede provocar una situación donde las encuestas no nos funcionen y donde el espacio para determinar quién está en posición de ganar pues se abra por completo. El disgusto con los partidos políticos, ¿ustedes creen que es real y que eso influye o no? Pues mira, yo creo que siempre hay cierto disgusto, específicamente cuando
los países están pasando por crisis económicas, siempre la gente no se siente motivada por lo que presentan los partidos tradicionales. Eso no solamente ocurre en Puerto Rico, sino ocurre también a nivel del mundo. Pero yo creo que más allá de eso, para mí, yo sí concuerdo hasta cierto punto con él en que tiene que haber algún espacio de movilización, que la juventud no salió a votar como se esperaba, pero en cuestiones de participación en general, para mí, lo que afectó es el descenso de la población, por lo menos en la primaria del PNP. Oye, y los jóvenes deberían ¿verdad? De motivarse en el sentido de que a raíz de la crisis económica, su futuro como profesionales y futuros profesionales está en juego. Pero yo creo, sí, después de 10 años de contracción económica, por lo general va a haber una desafección de la ciudadanía con su clase política y muchas veces culpando tanto partidos de gobierno como la oposición. O sea, no generan se pierde este concepto de que voy a votar por el menos malo o este candidato es mejor que el otro. Y yo creo que eso queda evidenciado con los apoyos que estamos viendo en los diálogos coloquiales a la Junta de Control Fiscal. La gente ya piensa que la clase política es incapaz de devolver a Puerto Rico a etapas de crecimiento económico, a etapas quizás de mayor oportunidades. Por lo tanto, hay dos opciones: o la migración a los Estados Unidos o una Junta de Control Fiscal que venga a poner en orden una clase política con la cual ya nosotros no estamos de acuerdo. Y como dice Alfonso, esto es a nivel internacional, o sea, esto es un fenómeno que después de la crisis del 2008 y los rescates financieros de los países más ricos con dinero de los contribuyentes, eso provocó un caos social y de nuevo tenemos movilizaciones en España, movilizaciones en los Estados Unidos, tenemos candidaturas como la de Bernie Sanders y Donald Trump que le hablan directamente a una ciudadanía más allá de los partidos políticos. O sea, se están dando unos fenómenos políticos bien particulares, pero mi preocupación con Puerto Rico, es una preocupación que yo creo que podamos compartir, es que ya las personas entiendan que el problema de Puerto Rico es la clase política y no el modelo de gobierno que tenemos. Y no sé, eso me trae una idea de que independientemente de quién gane las próximas elecciones, va a estar 4 años, en los próximos 4 años se elegirá el otro candidato opositor y no vamos a llegar entonces a un proyecto de país en positivo, sino que siempre vamos a estar eligiendo en negativo. Que concluyan proyectos. ¿Cómo le va al doctor Ricardo Rosselló una semana de presidente del Partido Nuevo Progresista? Bueno, el doctor Ricardo Rosselló, tal y como había hablado en su campaña, el lunes viaja a Washington, D.C. para presentar alternativas a la Junta de Control Fiscal. La realidad es que recibió muy buena aceptación, pero en el Congreso ya había este análisis de que la Junta de Control Fiscal, aunque era mala para Puerto Rico, porque eso era lo que decían los congresistas, era lo que había sobre la mesa y por tanto se aprobó. La realidad es que Ricardo Rosselló ha estado, luego de que regresó de Washington, tendiendo puentes, estableciendo la unidad de PNP, porque la realidad es que si nosotros queremos vernos como alternativa a lo que ha sido el desastre administrativo del Partido Popular, tenemos que ir unidos de cara a las elecciones. Y yo creo que ese mensaje es importantísimo. ¿Fue al directorio? Por eso, porque estamos viendo, gente, la realidad es que cuando ocurre una primaria específicamente como esta, que los resultados fueron bastante cerrados, pues todavía mucha gente pues se queda un poco frustrada, pero las aguas están llegando a su nivel, se está dando la unión de propósito que esté en el Partido Nuevo Progresista de cara como alternativa a la estadidad y como alternativa a este gobierno. ¿A qué usted cree que se debe lo cerrado de la primaria y no tan abierta como lo proyectaban sus números? Bueno, yo creo que hubo una serie de contiendas donde la realidad es que pues gente que no militaba dentro del PNP entró. ¿Cuánto ustedes a votar? Bueno, yo creo que viendo los números y viendo cómo se comportaron ciertos precintos y midiendo la participación, yo creo que sobre 50,000 a 60,000 populares que no militaban pues entraron a votar. Yo creo que mi invitación a ellos es que ellos entraron a votar porque se han dado cuenta que el PNP es la opción de cambio de cara a las elecciones y de cara a lo que ha sido el desastre de esta administración, y que los invitamos a que sean parte de este proceso, que presenten sus alternativas y que de cara a las elecciones también demuestren ese apoyo al Partido Nuevo Progresista, porque eso es lo importante. O sea, yo creo, y tampoco nos debemos enfocar en quién fue a votar y quién no fue a votar ahora. Tenemos que llevar un mensaje de unidad de que somos el partido, somos la alternativa que va a sacar a Puerto Rico de la crisis y que va a lograr la estadidad. Martínez, ¿usted cree que de verdad hubo miembros del Partido Popular que cruzaron línea?
Probablemente deba haberlo, o sea, no hemos hecho un análisis, un estudio de caso particular para poder ver si el fenómeno ocurrió, pero siempre a través de las primarias del PNP hemos visto que puede haber personas del Partido Popular que pasen a escoger un candidato por diferentes razones, ya sea porque entienden que van a dar un salto en el partido, como ocurrió con dos famosos personeros políticos que en un momento dado estuvieron vinculados al Partido Popular y votaron en la primaria del Partido Nuevo Progresista, otros por una cuestión puramente táctica, pero no sé si Alfonso esté sobreestimando el número, no sería injusto si yo hago esa valoración. Lo que sí yo pienso es que sobreestimamos el tirón electoral del doctor Ricardo Rosselló. Me parece que hubo unas encuestas que daban unos números absurdamente altos, y no lo digo desde el punto de vista peyorativo, porque Jennifer González sí lo logró con respecto a Carlos Pesquera, ¿no? Lo digo desde el punto de vista de las estimaciones que se daban en esas encuestas, de un 7-3, incluso era una broma que yo tenía con el licenciado de qué ocurrió, de 7-3 bajó a 50-50. Pero nada, son fenómenos que ocurren en la política, y a eso es a lo que yo me refiero con lo impredecible que son las encuestas en esta etapa. Estamos viendo, y era una queja que nosotros dos teníamos constantemente, de que yo, que soy economista, me gusta proyectar. Yo no me atrevo a proyectar qué va a ocurrir porque no tengo números. Lo más que te puedo dar es mi opinión, y mi opinión va a estar montada sobre mis subjetividades y mis prejuicios. Así que vale lo mismo que la opinión de cualquier ciudadano promedio, ¿no? Y en ese sentido me parece que se sobreestimó el tirón electoral de Ricky. Y segundo, Alfonso, yo creo que el desastre, hay responsabilidad compartida del bipartidismo. Tenemos una crisis de sobreendeudamiento, y tanto la administración Rosselló como Fortuño participaron sólido en ella. Yo no tengo problema en reconocer que el PPD ha cometido errores en esta administración, y los tenemos enumerados, pero no es solamente un desastre culpa y exclusiva del Partido Popular. Por eso vimos que el doctor Ricardo Rosselló se aleja de lo que es el político tradicional y presenta nuevas alternativas para Puerto Rico. Vamos a una pausa, y cuando regresemos vamos a estar hablando de Junta de Control Fiscal y sobre estatus. Y de regreso a Directo al Punto, seguimos dialogando con los invitados Alfonso Orona y Heriberto Martínez. Estatus. Esta semana ocurrió dos eventos, ¿verdad?, en el Tribunal Federal, el caso de Sánchez Valle, que no pueden ser juzgados dos veces por el mismo caso, más la quiebra criolla, eso no existe, tienen que someterse al Congreso. Me interesa la opinión de los dos sobre ese tema. Deja que el compañero empiece. Ayer no leí el caso sobre la quiebra criolla, pude leer ya en su totalidad el de Sánchez Valle, ¿no? el de doble exposición. Como mencionábamos en otros espacios, me parece que la parte penal es exquisita, pero es la que menos debate y discusión trae. La gente le gusta siempre más la parte constitucional, y yo creo que es el caso y el evento donde ya el tribunal pone de manifiesto la doctrina jurídica de que la última fuente de poder del gobierno de Puerto Rico reside en el Congreso de los Estados Unidos. ¿Qué implica esto? Que la soberanía dual que se pudo haber planteado en algún momento dado, la naturaleza del pacto de lo que es el Estado Libre Asociado con el gobierno federal, queda prácticamente anulado unilateralmente, y ahora confirmamos que eso no existió. ¿Qué debe ocurrir ahora? Yo creo que estos casos son bien importantes para que haya una reflexión en Puerto Rico y entendamos que debemos movernos en dos vías, ¿no? O el territorio no incorporado pide su incorporación y se da el proceso de anexión, no es la posición que yo favorezco, o que los puertorriqueños que estamos montados en esta corporación pública llamada Estado Libre Asociado y que administramos el territorio de Puerto Rico, asuma la soberanía sobre el territorio, ya sea un proceso de libre asociación con soberanía o un proceso quizás de crear ya un concepto de república de gobierno, pero me parece que estos casos son medulares para eso. Esa decisión dentro del Partido Popular crea grieta más de las que ha habido, porque de por sí ustedes saben que hay unos que se van por la soberanía, otros más por la ciudadanía, ¿verdad? Una anexión un poco más, o mantenernos así con Estados Unidos. El viernes el Partido Popular, el presidente David Bernier, tiene una reunión con la Junta para decidir, o por lo menos empezar a encaminar esas decisiones basadas en las dos decisiones, ¿verdad?, ya del Tribunal Federal, y ir buscando ya o algo más común
Claro, y quizá lo dijimos fuera del aire, yo no me siento cómodo con que en el siglo XXI los partidos políticos en Puerto Rico se continúen alineando a base de sus preferencias de estatus, ¿no? Porque hay unos issues materiales más apremiantes, como puede ser cuestiones de cómo trabajar el tema de la medicina, la reorganización gubernamental, que nosotros lo hemos Pero compartido. ante la crisis económica se hace más vivo el tema. Claro, por eso, y pienso que cómo se enfrentan las crisis económicas, cómo se organiza el gobierno y cuáles son las filosofías de política interna son issues más palpables para sentir ese alineamiento político, pero no es la realidad de Puerto Rico. Estamos montados sobre un sistema partidista que su vértebra es la cuestión ideológica de estatus, ¿no? Y mi posición es que dos cosas fundamentales. El Partido Popular tiene esa división, muchas veces parece irreconciliable, pero ya estamos viendo que en sectores más conservadores del Partido Popular vimos dos que ya están votando en primarias del Partido Nuevo Progresista, vemos otros que ya han escrito con dolor diciendo, oye, esto no era lo que habíamos hablado, aquí hay una ruptura de la naturaleza del pacto, por lo tanto hay que repensar. Yo lo que creo es que ese sector más conservador del Partido Popular tiene ahora que aprovechar, leer los casos y pasar por un proceso de reflexión y determinar qué es lo que se quiere hacer para determinar cuál va a ser la posición, si existe, unificada del partido. Por lo segundo, la parte procesal, esa es la parte ideológica. La parte procesal, yo creo que el movimiento estadista en Puerto Rico tiene un turno al bate, tiene un turno. Y yo no tendría ningún problema en hacer un proceso, referéndum estadidad sí o no. Si prevalece la estadidad, que se vaya entonces a Washington. Si la deniegan, pues tenemos que movernos hacia una asamblea constitucional de estatus. Pero usted avalaría que se haga también junto con las elecciones, antes, yo preferiría que fuera aparte del proceso electoral, porque de nuevo, muchas veces el tirón electoral de los candidatos puede influir sobre una decisión que me parece sumamente importante. Yo lo dejaría para enero o febrero. Licenciado. Yo creo que vamos a ver los dos, yo pues pude leer los dos casos. En Sánchez Valle claramente se establece y se desmitifica lo que es el ELA, y lo que establece es que el ELA es otro nombre para la colonia. La realidad es que el caso dijo en palabras claras, lo que el Congreso nos da, el Congreso nos los quita. Y eso es la posición, y ese es nuestro estatus actual, y eso es lo que determina el caso. O sea, sí fue un caso dirigido a una cláusula de doble exposición y a la excepción por doble soberanía que tienen los estados, que el tribunal determinó que Puerto Rico no la tiene por su situación territorial. Pero más allá de eso, lo que estamos viendo es que ese ELA y esa teoría del pacto a los que abogaban los propulsores del ELA tal y como está, quedó totalmente rechazada y desmitificada por el Tribunal Supremo. Yo creo que ahora nos da una oportunidad, y ahí suscribo las palabras del compañero, yo creo que el Partido Popular tiene que decidir para qué va, porque la indecisión le está costando al pueblo de Puerto Rico. Si ellos quieren irse por el lado de la libre asociación o de la independencia, pues que lo decidan y que el pueblo en su momento decidirá. En cuanto al referéndum, no estoy de acuerdo con el compañero, porque yo creo que ya el pueblo de Puerto Rico en el 2012 se expresó en las urnas, rechazó el Estado Libre Asociado y abrumadoramente apoyó la estadidad. Ahora tenemos que ir a los que ya se ha dicho que deciden lo que sucede en Puerto Rico, a exigir que se cumpla la voluntad del pueblo. Yo entiendo que ahora lo que corresponde es ir allá, radicar un acta de admisión, establecer un plan Tennessee para que por primera vez poner al Congreso en posición a que tome una decisión sobre la descolonización de Puerto Rico y para lograr la estadidad. ¿Le beneficia esas decisiones al movimiento estadista? Yo creo que beneficia en el sentido de que ahora mismo ya aquellos propulsores del ELA que decían que esto era lo mejor de dos mundos, que el ELA se podía desarrollar, que con el ELA había desarrollo, pues aparte de lo que está pasando, que los números económicos demuestran que ya no hay desarrollo bajo el ELA y bajo el sistema de gobierno actual, pero lo que sí demuestra es que nosotros no podemos establecer una política pública clara si al final del día las decisiones que pasan en Puerto Rico o las decisiones trascendentales dependen de un organismo donde nosotros no tenemos representación democrática efectiva. Entonces, tanto para aquellos que son proponentes de la independencia como yo que promuevo la estadidad, lo que nosotros tenemos que buscar es esas opciones donde a Puerto Rico se le dé, al pueblo de Puerto Rico se le dé una participación democrática efectiva. Y yo entiendo que como único nosotros logramos tener una unión permanente con los Estados Unidos y conservar la ciudadanía americana, que el 95% de los puertorriqueños está a favor con mantener la ciudadanía americana, y tenemos esa gobernanza democrática y esa participación democrática efectiva, es con la estadidad.
Vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a la parte final de Directo al Punto y vamos con la Junta de Control Fiscal. ¿Llegará o no llegará la Junta de Control Fiscal en o antes de las elecciones? Volvemos. De regreso a la parte final de Directo al Punto con los invitados, el licenciado Alfonso Orona y el economista Heriberto Martínez. La Junta de Control Fiscal, ¿qué va a pasar? ¿Nos las van a imponer? ¿Se va a poder hacer cambios en el Senado Federal? ¿Qué va a pasar con esta Junta? Antes de entrar quizás mi posición particular, yo estoy en contra de la imposición de la Junta de Control Fiscal, pero yo creo que es meritorio que se discuta qué es lo que se está planteando. La idea de la Junta de Control Fiscal es que eso le va a dar estabilidad a una deuda, que ya vimos que cuando se aprobó en la Cámara el valor de los bonos aumentó, por lo tanto, esa deuda se va a poder refinanciar a intereses más bajos y eso va a liberar liquidez del presupuesto que debe servir para algo, ¿no? Para pagar la Junta, para el desarrollo, etcétera. Yo pienso que al presidente Obama entrar en la discusión y decir estamos a favor de la Junta de Control Fiscal, a la vez 3 congresistas puertorriqueños que le votan a favor, que son, de nuevo, no coincido con que hayan hecho eso, estoy más cercano a la posición quizás del congresista Luis Gutiérrez, pero lo hicieron. Eso lo que hace es darle una fuerza también en el Senado que va a dejar prácticamente en la oposición sobre el senador Bernie Sanders. O sea, me parece que la Junta de Control Fiscal se debe aprobar y ya antes de agosto lo vamos a tener en Puerto Rico. ¿Cómo nosotros nos vamos a articular políticamente para enfrentar ese fenómeno? Eso es lo que está sobre la mesa. Yo creo que la Junta de Control Fiscal va... ahora mismo, como les dije, yo creo que hay un consenso que el proyecto es malo para Puerto Rico, pero es lo que hay. La realidad es que ante lo que ha pasado en los pasados años, donde por acciones del liderato político actual no se han visto como capaces de presentar alternativas a la crisis que atraviesa Puerto Rico, pues vemos que los congresistas están claros que no es el mejor proyecto, inclusive que es malo, pero que es lo único que hay, es como único, ellos entienden que pueden sacar a Puerto Rico de la crisis. Yo entiendo que sí hay, no tan solamente Sanders, sino creo que Menéndez está haciendo una serie de propuestas de enmiendas. La realidad es que yo lo veo muy difícil. Yo creo que el Senado lo que va a hacer es aprobar esto lo antes posible. Y entonces vamos a tener ante nosotros un reto. El reto es del próximo gobernador, el gobernador actual, poder establecer alternativas e iniciativas que hagan que esa intromisión de la Junta sea lo menos posible y a su vez ir directamente a Washington después de haber establecido ese plan, ir directamente a Washington a decir, mira, nosotros estamos cumpliendo con nuestra parte, por favor, baja un poco lo abarcador de la Junta, dame más participación, porque aquí yo te estoy presentando un plan dirigido a atender lo que tu Junta va a atender. O sea, lo que tú quieres decir es que, por ejemplo, si ganara, ¿verdad?, en tu caso el doctor Ricardo Rosselló, ir con un gobierno con credibilidad ante el Congreso o a Nueva York para ver, mira, esto es lo que estamos haciendo, somos un gobierno establecido, un gobierno serio y dennos la oportunidad. Yo creo que sí, y los políticos en general, o sea, tiene que haber, y en eso pues, yo creo que Heriberto tiene que estar de acuerdo conmigo, tiene que haber unos movimientos para que tanto en Nueva York como en Washington D.C., el gobierno vuelva a tener credibilidad y entonces esos controles de las juntas puedan ir poco a poco flexibilizándose, porque la realidad es que el gobierno todavía es el que propone un presupuesto, que propone iniciativas de control fiscal, y si no se hace, pues entonces la Junta viene abarcadora y eso es lo que hay que evitar. O sea, pero tenemos que ir directamente a Washington D.C. también a hacerle frente, porque ahora como este proyecto es indigno contra el pueblo de Puerto Rico, no garantiza la gobernanza democrática y pone en peligro el desarrollo de nuestros jóvenes, de nuestros pensionados y nuestros servidores públicos. Brevemente, que se nos está acabando el tiempo, mucho se ha hablado de que este gobierno popular ha perdido credibilidad, tanto en Nueva York como en Washington. Hay un proyecto que de verdad, de presupuesto que se está discutiendo en la legislatura de Puerto Rico y mucho se ha criticado porque no se ven los ajustes para esta crisis, y más cuando tiene en la puerta ya una Junta de Control Fiscal. ¿Por qué el gobierno insiste en tener un presupuesto así, aumentando la plantilla de empleados públicos en las agencias, cuando se supone que sea todo lo contrario, que se congelen? No es correcto que se aumente la plantilla de los empleados públicos. Sí ha habido unos contratos para llenar unas necesidades específicas. Pero también se han hablado de plazas, no de contratos. Pero todavía no se han llenado porque todavía aplica la Ley 66. La Ley 66 prohíbe, la extensión de la Ley 66 prohíbe que se les dé espacios permanentes
a los empleados. Yo creo que el problema de credibilidad del gobierno actual tuvo que ver en lo tarde que reconocieron que la deuda era impagable. La deuda tenía que ser reestructurada desde el momento en que vino la degradación a bonos especulativos, lo que se conoce comúnmente como bonos chatarras. Eso trajo cláusulas de aceleración que tuvieron que pagar los bonos al momento. Entonces, el gobierno me parece que muy enfocado quizás en la mentoría de un equipo económico muy pro austeridad, entendía que podíamos seguir recortando y que los recortes no tenían Su opinión impacto sobre Melba Costa. Yo creo que es una persona que es muy capaz para dirigir unos espacios, pero se equivocó. Pensó que las políticas de austeridad iban a traer crecimiento económico para Puerto Rico, continuó con las mismas políticas de austeridad expansiva de la administración Fortuño y desde el año 2009 estamos diciendo, cuidado, Puerto Rico es una economía pequeña, abierta y políticas de austeridad tienen impacto sobre la migración y sobre profundizar la contracción económica. Licenciado, brevemente, que nos vamos. Yo creo que excelente recaudadora, pero mala gestora de política pública. Gracias a ambos por haber estado aquí. Espero que se repita esta visita. Seguro, que sí. seguro. Gracias por tenernos. Gracias María. por la invitación. Esto ha sido todo por la noche de hoy. Sería esta una próxima intervención.